Yo les voy a hablar en esta tarde muy rápidamente sobre un programa de doble titulación que tenemos en la UTP con la Ensermat Meca de Francia. La Ensermat Meca es una gran escuela francesa del área de telecomunicaciones, informática, matemática y mecánica. Okay. A diferencia de los programas que han presentado anteriormente, este es un programa bastante nuevo. Ya por también lo que yo pude escuchar, el programa de mecánica va a cumplir 20 años y ya hay varias generaciones en lo que habló el doctor Praxede. Este es un programa que se firmó apenas a principios del 2018 y por cuestiones de calendario, entre los calendarios diferentes entre las instituciones, y por tema de selección de estudiantes, la promoción no comenzó, fue hasta el 2019 y luego se dio el proceso de selección y bueno, ya hay un estudiante dentro del programa. Okay. Este es de la Facultad de Ingeniería Eléctrica con la Ensermat Meca que pertenece al Bordeaux IMP de Francia. Entonces, bueno, un poco para ver esto, ya hemos hablado bastante de doble titulación, pero para, digamos, explicar un poco más en detalle de qué trata este programa. Igual que los programas anteriores que hemos visto, son 2 títulos en 2 instituciones diferentes, en 2 países diferentes. ¿Okay? ¿Cuál es el título que se entrega en la UTP en este caso? Es el título de Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones. Este programa es importante destacar de que no es un programa que fue creado especialmente para entregar estos dos diplomas o para entregar un diploma. La carrera de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones es una carrera que tiene más de 20 años en la Universidad Tecnológica, o alrededor de 20 años, y las carreras que existen en Francia de ingeniero en electrónica e ingeniero en telecomunicaciones también son carreras que son carreras que existen de hace mucho tiempo. En esta presentación yo voy a enfocarme más desde el punto de vista del estudiante panameño, desde el punto de vista del estudiante de la UTP que iría a Francia, porque es importante mencionar que este es un programa que funciona en ambos sentidos. Los estudiantes de Francia pueden venir a Panamá, o los estudiantes de Panamá pueden venir a Francia. ¿Okay? Voy ahora a explicarlo desde el punto de vista de cómo lo haría un estudiante, cuál es el camino que seguiría un estudiante panameño que quiere terminar sus estudios en Francia. ¿Okay? ¿Cómo funciona esto? Un estudiante ingresa a la UTP con sus requisitos de entrada a la UTP. ¿Okay? Da su primer año, su segundo año, su tercer año, su cuarto año, su quinto año y luego hace su trabajo de graduación. Ese sería el camino tradicional que sigue un estudiante que entra a esta carrera. ¿Okay? Él termina y es ingeniero con su título de la UTP. Bien, un título que entrega la universidad. ¿Cómo sería entonces ahora participar de este programa? El estudiante igual viene a hacer su primer año, su segundo año, su tercer año, su cuarto año, sus 8 semestres, y cuando termine el cuarto año, él puede optar por participar por este programa. Es el estudiante panameño que estudia en la UTP, o el estudiante de la UTP, no necesariamente panameño, y entonces él va a Francia, luego de haber aprobado su cuarto año en Panamá, y hace el cuarto año de la carrera de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones y el quinto año. ¿Ok? ¿Cuáles son entonces los diplomas que él recibe en el programa? Recibe el diploma de Ingeniero Electrónico y Telecomunicaciones, pero también, importante mencionar, recibe el diploma de ingeniero. Al hacer estos 2 años en Francia, recibe el diploma de ingeniero, pero un diploma de ingeniero en Francia es un diploma de ingeniero de grado de maestría. Es decir, que después de él terminar estos 2 años, el estudiante de licenciatura recibe un diploma de maestría. ¿Ok? Es importante mencionar esto, que los diplomas de ingeniero francés se equivalen a un grado de máster, y esto es algo que ya está reconocido a nivel internacional. ¿Ok? Le decía, el estudiante cursa 4 años, hace 8 semestres en la UTP, y luego va a la Ensermat Meca, donde tiene que hacer 4 semestres más, pero en realidad son 3 semestres de materia más el trabajo de graduación, que es un periodo en el que el estudiante hace lo equivalente a lo que hacemos nosotros en la Universidad Tecnológica, que es hacer una práctica profesional o desarrollar un trabajo de investigación. El estudiante puede realizar este trabajo ya sea en Francia, ya sea en Panamá, ya sea en cualquier otra parte del mundo, mientras cumpla con los requisitos que le exige la Ensermat Meca por el tema de lo que llaman la estancia
de fin de estudios, él puede hacerlo. ¿Cuál sería la duración total de estudios? Serían una duración total de estudios de 6 años. A tomar en cuenta de que, bueno, esta sería la duración neta, pero por cuestiones de calendario, nuestros semestres comienzan en marzo, serían en nuestro primer semestre. Nuestro segundo semestre comienza en agosto, septiembre. En Francia el primer semestre es en septiembre y el segundo semestre comienza en febrero. Entonces hay unos temas de calendario que hacen que el tiempo se extienda un poquito más. Pero importante mencionar que en esos 6 años, él recibe un diploma de ingeniero en la UTP y un diploma de maestría, un diploma de ingeniero con grado de maestría de una universidad o de una gran escuela en Francia. ¿Ok? Y si eso lo comparamos versus que un estudiante en un camino tradicional haría 5 años y medio, porque hace los 5 años de materia más el trabajo de graduación. Si comparamos eso, resulta interesante, ¿sabes? Hay con 6 meses, o si lo vemos desde el punto de vista de duración neta, en 6 meses más él puede tener un título de maestría. El estudiante puede tener un título de maestría. ¿Okay? ¿Cuáles son las formaciones que se ofrecen? Para entrar un poquito más en el detalle de qué vería el estudiante en la Enserman Meca. El estudiante puede optar ya sea por dos áreas, por el área de telecomunicaciones o por el área electrónica. De optar por el área de telecomunicaciones, luego de viajar a Francia, en su primer año en Francia, que sería el cuarto año de estudios allá, sería su quinto año dentro de lo que sería todo el recorrido de la doble titulación, hace un cuarto año de ingeniería en telecomunicaciones y luego en el quinto año hace áreas específicas, ya sea formaciones en redes, formaciones en temas de Internet de las cosas, ahora se habla de esto de Internet del todo, eh, o procesamiento de señal. También por otro lado, si el estudiante decide optar por el área electrónica, tiene, bueno, en quinto año tiene áreas específicas como mecatrónica, biomédica y este tema de los sistemas embedded system, ¿no? Llamemos sistemas embarcados si quieres, tratando de hacer una traducción. Ok, para hablar un poquito de la Enserman Meca, de esta escuela, es importante mencionar, bueno, en Francia tenemos universidades, pero también tenemos grandes escuelas. Las grandes escuelas, esto es algo muy francés, hay grandes escuelas de ingeniería, grandes escuelas de comercio. Estas escuelas, o estas grandes escuelas, son muy prestigiosas, muy reconocidas, y de alguna manera en Francia es muy reconocido los títulos de estas instituciones. ¿Okay? Y es la escuela, decía, es la Escuela de Ingenieros en Electrónica, Telecomunicaciones, Informática, Matemática y Mecánica de Burdeos. Si alguien, ahí está el sitio web, si alguien tiene algún interés particular. Está ubicada, bueno, ustedes pueden ver acá, está ubicada en el sudoeste francés, hay a unas 2 horas de la frontera con España, muy conocido Burdeos por el vino. A los que les gusta el fútbol, quizás sabrán que el equipo de donde salió Zinedine Zidane en Francia fue del Burdeos. Entonces son pequeños detalles acerca de la ciudad. Para mencionar un poquito más de la ciudad de Burdeos, antes de entrar en la escuela como tal, en el Enserman Meca, Burdeos es una ciudad muy universitaria, está pensada para los estudiantes, una ciudad que se puede recorrer perfectamente en bicicleta, muy plana, no hace mucho frío en el invierno y no hace mucho calor en el verano. Es una ciudad que tiene a 40 minutos el océano, el mar, y en un poco más de una hora tiene los Pirineos, hay montaña y mar tan cerca. Tiene uno de los estadios de fútbol más bonitos del mundo, que fue construido para la Euro 2016, el estadio conocido como el Matmut Atlantique, y otros puntos interesantes que tiene la ciudad, que bueno, no vamos a poder explicarlos todos esta tarde. Hablando de la misma universidad, como les decía, la Enserman Meca pertenece al Bordeaux IMP, son un grupo de escuelas que pertenecen al Bordeaux IMP.
este Bordeaux IMP y este Enserma MECA son instituciones que tienen reconocimientos internacionales, labels europeos y labels internacionales. Son instituciones que hacen una selección estricta de los estudiantes mediante concursos nacionales. Esto es interesante, porque la Enserma MECA reconoce el estudiante que promueve la UTP para ser parte de este programa de doble titulación. Hay una confianza entre las instituciones y el estudiante que selecciona la UTP o que propone la UTP, es la UTP quien de alguna manera decide o escoge al candidato. Siempre la Enserma MECA tiene la decisión final sobre los candidatos que se proponen, pero hay mucha confianza en esto. Otros puntos interesantes, bueno, la obtención del título en la Enserma MECA está sujeta a pasar el TOEFL. Es importante esto, o sea, la Enserma MECA de alguna manera obliga a los estudiantes a realizar pasantías. Y es interesante de que al menos 10 semanas de estas pasantías tienen que ser en el extranjero. Y estamos hablando, bueno, que la Enserma MECA puede, en pasantías el estudiante tiene que hacer durante toda su carrera como 9 meses, pero de esos 9 meses, 10 semanas deben ser en el extranjero. ¿Cuáles son los requisitos para participar de este programa? Bueno, haber aprobado el 4º año de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones en la Facultad de Ingeniería Eléctrica, tener un nivel de francés. Hay un requisito sobre el índice académico. Importante, bueno, la Enserma MECA recibe o puede recibir hasta 3 estudiantes por año en este programa. Este tipo de programas, o sea, según la Enserma MECA, que tienen mayor experiencia en estos temas de doble titulación, ellos nos decían que un programa de doble titulación que funcionaba bien movía un estudiante cada 3 años. Ellos nos hablan de que pueden recibir un máximo de 3 estudiantes por año. Significa que, bueno, es bastante en comparación con los estudiantes que se podrían mover en este programa. Okay, estamos hablando de los que irían hacia Francia. Hay puntos interesantes porque el estudiante que participa del programa, él sigue siendo un estudiante de la UTP y tiene que pagar su matrícula en su institución de origen. Igualmente para los estudiantes que están en Francia, ellos son estudiantes de ambas instituciones, pero pagan la matrícula en su institución de origen. En este caso, para los estudiantes de la UTP es interesante porque siguen pagando su matrícula en la UTP. Estamos ahora mismo tratando de atacar el tema de las becas y las otras ayudas financieras para este programa, pero eso es algo que hasta el momento no se ha concretado. Y bueno, muchas gracias. Es que iba a tratar de explicarlo de una manera lo más breve posible, y yo sí quisiera dejar espacio porque estoy seguro que algo se me escapó. Vi las presentaciones anteriores y creo que quizás pude haber explicado un poquito más algunas cosas acá, pero quise dejarlo abierto para que salieran en las preguntas y respuestas. Así que nada, bueno, muchas gracias.